como siempre, vamos a ver acerca de la plataforma. Para los que no hayan entrado, por favor, para poder ingresar en la plataforma, tienen que leer primeramente la parte de la carpeta pedagógica, el cronograma de lo que tenemos de avance, y cuando hagan esa lectura, recién se le va a poder abrir la primera lección del tema de conceptos básicos. Ya, y ahí tienen, por ejemplo, la lectura, una evaluación de la lectura, una tarea que hay que presentar hasta cierta fecha, y bueno, y si tienen dudas, todo lo que es foros, ¿no? Si quieren enviarme un mensajito, por favor, aquí en la parte superior hay una mensajería. Ustedes, la mensajería de aquí es privada, lo que ustedes me pregunten, ¿no?, de forma directa, yo les voy a responder de forma directa, pero también hay grupos, por ejemplo, aquí, vamos a ver, hay un mensajito pendiente, en donde este mensaje lo va a poder ver todo el grupo, ¿ya? Entonces, parece que Limber es la primera clase que está viniendo, ¿no? Ya dijimos que íbamos a empezar a las 7 de la noche y vamos a estar hasta las 7, 8, 9, ¿no? Entonces, 2 horas. Entonces, bueno, aquí yo le voy a responder, digamos, ¿no? Y todos van a poder ver, ¿no? El horario será, como pusimos, de 19:00 a 21:00, ¿no? Entonces, ese mensaje, esa es la parte de mensajería, ¿listo? No estamos haciendo los grupos de WhatsApp, que lo hacíamos en todos los semestres de manera regular. Razón de que nos observaron porque veían profesores que no han hecho actividad y no tenían el respaldo de cómo demostrarlo. Y entonces ahora todas las actividades son en la plataforma y se ve lo que avanzan los estudiantes, las veces que entra el profesor, cuántas veces entra el profesor y todo eso para la parte administrativa de la facultad. ¿Listo? Pero bueno, ahí tienen un chat para que se puedan comunicar conmigo. Ella también les había dicho de que en el Google Play, UAGRM virtual, ¿no es cierto?, en el Google Play. También les recomiendo que se lo puedan agregar esta aplicación para que les informe, ¿no? Lo bueno de la aplicación es que me hace recuerdo de las tareas. La mensajería puedo utilizar, ¿no? Puedo ver el almanaque. Todo eso me mantiene al día y conectado, ¿no? Porque el problema es conectar a la plataforma cada rato, entrar, ver qué dijo el profesor o qué dijeron o si alguien me escribió algo. Con la app solito, la plataforma le envía un mensaje a la aplicación y la aplicación le va a informar a usted. ¿Listo? Entonces es bueno que la tengan instalada. Bueno, empezaremos con la parte conceptual, la parte de teórica, ¿no? Si no hay alguna pregunta sobre la plataforma. ¿Alguna pregunta sobre la plataforma? ¿Ninguna? Ya, muy bien. Si en algún momento se cortara, por favor, el audio, yo les voy a pedir de que me avisen para que yo vea ¿no?, mi señal ya. Entonces, bueno, parece que todos están escuchando bien, empezaremos. Bueno, hablar del Internet es algo muy amplio, ¿no? Ustedes ya han visto los de informática, sistemas y redes, han visto lo grande que es. Este es un proyecto que nació, ¿no es cierto?, en la parte de la Guerra Fría, de una experiencia que tuvieron los aliados con respecto al uso de las tecnologías. Cuenta la historia que en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya tenían controlado buena parte de las aplicaciones del mundo, ¿no es cierto?, del mundo conocido, pero se trabajó es decir, ya estaba en Moscú, habían llegado a varios lugares los alemanes y tenían un problema los aliados en descubrir cuáles eran las estrategias que mantenían ¿no?, en el quehacer de una guerra. Entonces los alemanes tenían una herramienta de cifrado de mensajes que los
aliados no podían entender el mensaje o la orden o la instructiva que se daban, ¿no es cierto?, a los ejércitos y comandos. Ahí apareció mucha gente trabajando en la Segunda Guerra Mundial para tratar de descifrar, ¿no es cierto?, estos mensajes que se manejaban en la comunicación del ejército alemán, sin ser exitoso, ¿no? Ahí aparecieron varios científicos, ¿no?, del área de computación que trabajaron en eso. Muchos de los analistas son mujeres, ¿no?, que permitían analizar y poder desencriptar los mensajes. Logrando desencriptar el mensaje en un periodo de 24 horas, ¿no es cierto? Pero que ya el mensaje después de 24 horas ya no era útil, ¿no? Entonces en el lapso de esas 24 horas ya habían invadido los países, habían pasado muchas cosas y la información no era útil después de ese tiempo. El avance que se tuvo con respecto al descifrado de las comunicaciones del ejército alemán, ¿no es cierto? Ellos manejaban una máquina que se llama Enigma, que se encarga de cifrar, digamos, ¿no?, con una serie de técnicas de rotado de caracteres. Entonces esto lo puso en aprietos a los aliados porque no sabían qué era lo que hacían ni cuál era la instructiva. El mensaje descifrado llegaba 24 horas después de la instructiva, entonces era un problema muy serio y no se descifraba todo el mensaje. Entonces esto preocupó de alguna manera lo que es los aliados. Los aliados descubrieron por azares del destino una máquina que fue a caer por error a uno de los países de los aliados, y la tarjeta de rotación de los códigos que también se recuperó de un submarino. Entonces, gracias a eso, los aliados pudieron interceptar las comunicaciones. No es que hayan logrado ellos romper la criptografía que manejaba el ejército alemán, sino que tuvieron un golpe de suerte, ¿no?, para encontrar una máquina que fue a caer a uno de los países aliados y poder encontrar la libreta de combinaciones de los rotores que tenía la máquina Enigma. A partir de ese momento, los aliados ya pudieron contrarrestar el avance de alemán, ¿no es cierto? Y bueno, parte de esa historia ustedes ya lo conocen, ¿no? Estados Unidos avanzó y bueno, tuvieron una recuperación más fuerte. Esa experiencia de los aliados permitió, de alguna manera, de que ellos dieran importancia en la comunicación que existía entre los ejércitos o el ejército alemán en sus diferentes unidades que tenían, y vieron que era importante saber qué era lo que decía el ejército. Y a pesar de una guerra que vaya a haber de cualquier tipo, debería de subsistir, ¿no es cierto?, la comunicación. Y ese es el proyecto de Internet. Básicamente, ese objetivo que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa junto con varios grupos trabajaron, ¿no es cierto?, de tal manera de que para lograr este objetivo, ¿no? Hubieron varias propuestas de redes de comunicación, ¿ya? Entre ellos, bueno, trabajaron en equipos 3 universidades para poder probar esto, ¿no? Entonces, la parte teórica del proyecto, a pesar de que ya se habían hecho pruebas en 1962, se nombró a Liv Leader, quien se encargó de todo este proyecto que era por encargo del DARPA, ¿no?, un proyecto militar que permitía a todo el ejército la comunicación, ¿no? Entonces ahí participaron las universidades de Berkeley, el MIT y, bueno, la parte de Santa Mónica, ¿no?, que trabajaron para generar las primeras redes, ¿no?, que se tenían. Entonces es una historia interesante ¿no?, que tiene su propia historia, digamos, ¿no? Con respecto a lo que es, ¿no? Sí, en los libros de Tannenbaum no habla muy poco, indica solamente cómo se creó, quiénes fueron y demás. La historia está atrás, ¿no?
toda la tecnología que tenemos actualmente siempre salió en función de algo bélico, ¿no es cierto? Es decir, el avance que se dio fueron por los departamentos de investigación de la Armada, ¿no es cierto?, de investigación avanzada y demás cosas, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene con respecto a, ¿no es cierto?, a lo que es el Internet. Entonces, fíjense que en 1962 ya se creó un proyecto DARPA que empezó a trabajar. Ello llevó consigo la comunicación de computadoras entre diferentes institutos, lo cual fue creciendo poco a poco. Tuvo que darse ciertos tuvo que haber ciertos mecanismos de comunicación para que sea exitoso este proyecto. Uno de ellos es de que hubiese la comunicación entre partes, es decir, entre punto y punto, algo que lo logró la compañía Bell, ¿no es cierto? Bell permitía la comunicación telefónica entre ciudades y aprovechando este tipo de tecnología se podía implementar otra, ¿no? Entonces, por un lado había la innovación, había la tecnología necesaria para la implementación, entonces se empezó a trabajar sobre esa misma línea, se mejoraron los conmutadores que se tenían para lograr una mayor eficiencia, ¿no? Eso, fíjense, fue 4 años antes. En el 1962 el DARPA nombra a un encargado, ¿no?, que empieza con el trabajo, ¿no? Y fueron avanzando, ¿no? En el año ya 65 ya se tiene el uso de el correo electrónico. Fíjense que hace un buen tiempo, ¿no?, que nació el correo electrónico. Se fue avanzando así, de tal manera que en el 71 ya se tenía 23 computadoras conectadas a la PANET, ¿no? Y a partir de ese momento se empezó a usar el prefijo arroba para diferenciar usuarios y nombres de dominio, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se creaba el identificador del arroba, el dominio o la dirección IP. En este caso, hacía referencia a la dirección IP, ¿no es cierto?, de la máquina, y el identificador del usuario, la dirección IP, ¿no? De esta forma empezó para la parte de mensajería. Bueno, esto fue avanzando. Este proyecto que es fue dado en el año del 1982. Fíjense que el proyecto fue liberado casi 20 años después de que se hubiera, ¿no? Es decir, en 1962 el DARPA ya tenía una red probada, digamos, ¿no? Y lo que nombraron fue a alguien que lidere este proceso. Este proyecto fue liberado a los civiles en el año 82, ¿no es cierto? Ahí fue cuando se definió el protocolo TCP/IP y bueno, y se empezó a incluir a las diferentes universidades. Una vez liberado el protocolo, en el año 83 se creó el primer servidor de dominio, ¿no?, el primer DNS, ¿no?, para, ¿no?, por los problemas que se tienen, ¿no es cierto? Ustedes van a darse cuenta que nosotros, las personas, tenemos problemas a la parte numérica, ¿no? Es decir, tenemos los que mejores memoria tienen la capacidad para recordar hasta 20 números y esos son los mejores que tienen mejores memorias. Los demás, ¿no?, recordamos hasta 12 números, ¿no? Un ejemplo sencillo puede ser de que en este momento yo les pido que recuerden 20 teléfonos de los que se acuerden de su familia, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a contar con los dedos, seguramente les va a sobrar, ¿no?, los dedos. O alguien tiene, ¿no? ¿Sí? A ver, cuenten, a ver. Yo llego a 10, 12 números más o menos. Entonces, 12 números telefónicos. Quiere decir eso de que
es muy complicado memorizar más, ¿no? Los que más memoria tienen pueden recordar 20 números telefónicos, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen la prueba ahorita, seguramente vamos a llegar a los 12, 15, que ese es el número normal que podemos reconocer. Imagínense, ¿no? La capacidad que tenemos para recordar direcciones IP, entonces, ¿no? Ustedes conocedores que las direcciones IP están formadas por 4 números, ¿no? 4 octetos, ¿no? Que definen la identificación de un host, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sin tomar en cuenta que tenés que recordar la máscara. Entonces, hasta ahí ya tenés 4 números quemados en la memoria, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tenés el número IP de tu máquina, el número IP de tu servidor DNS, el número IP y bueno, ya ahí, si usamos el DNS, ¿no? El número IP que tengo y demás cosas ya se me van, y la máscara ya tengo los 12 números gastados de mi memoria. Mi IP, la máscara, la puerta de enlace, el DNS son 4 números IP que de alguna forma, ¿no es cierto?, nosotros que podemos almacenar hasta, ¿no es cierto?, 12 o 16 números, ya nuestra memoria está copada. Entonces, en un mundo donde cada máquina tiene una dirección IP, entonces era un poco complicado el poder recordar. Entonces, el proyecto de DNS empezó de tal forma de que permitió crecer al Internet del área comercial, ¿no? Al asociarse con nombres de dominio, nosotros tenemos más memoria para recordar nombres, es decir, secuencia de caracteres que secuencia de dígitos, ¿no? Entonces, si ahorita ponen a recordar, si hacemos una prueba, seguramente van a recordar más de 20 nombres, pero ¿no? Hace un momento, cuando hicieron la prueba de cuántos números de teléfono recordaban, algunos llegaron hasta 10, 12, y otros, bueno, un poquito más, ¿no? Pero si hablamos de nombres, ya nombre podemos, ¿no? 20 es lo mínimo, ¿no? 20 nombres podemos recordar en este instante. Entonces, viendo esas capacidades que tenemos como seres humanos, entonces se creó el sistema que permite hacer la conversión entre nombres de dominio y direcciones IP y nombres de dominio. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo del DNS. Bueno, en 1990 ya desapareció el ARPANET, ¿no? En 1991 ya empezó esto a ser administrado civilmente, ¿ya? En el 92 ya había 1 millón de computadoras conectadas, bueno, y así fue avanzando, ¿no? En el año 2000 hubo una explosión de la parte burbuja.com, que llamaban ellos la parte comercial, donde se creía que una empresa, si tenía un portal web, iba a ser exitosa, ¿no? Entonces, todo el mundo invirtió en tecnología, pero muchas de las empresas ahí quebraron, ¿no es cierto? Hicieron mucha inversión y todavía el mundo no estaba preparado para llegar a ese uso, digamos, ¿no? Se pensó en ese momento en la parte de transaccional, de ventas en línea y todo eso, pero no estaba preparado el mundo para ese impacto. Muchas de las empresas que apostaron en el año 2000, muchas quebraron, solamente han quedado algunas, ¿no es cierto?, de esos monstruos que apostaron muchos millones, que de alguna manera benefició a lo que es ahora el Internet, ¿no es cierto? Como hubo mucha inversión tecnológica, el Internet fue llegando a diferentes lugares, pero en su momento estas empresas tenían que tener retorno y no hubo, por lo tanto entraron en quiebra, ¿no? Esa es un poco de la historia del Internet. En Bolivia, ¿no es cierto? Llegó aquí más o menos en el año 95, 96 el Internet. Llegó a la universidad, a la Facultad de Tecnología, y era administrada teníamos un nodo que se llama nodo UAGRM, que estaba manejado por la Facultad de Tecnología.
Bueno, de alguna manera ese nodo, por la mala administración, el nodo se volvió a Entel y ahora Entel es quien administra el nodo Santa Cruz, ¿no? Pero ese nodo llegó a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no es cierto?, en el año 94-95, ¿no? Pero por razones de administración y tal vez, ¿no?, por otras razones, bueno, ahora lo tiene administrando Entel y ya conocen el resto de la historia. Tenemos eso en la parte de avance. Aparecieron muchas empresas, muchas de esas del año 2000 son que siguen de pie liderando todo esto y continúan, ¿no? Esto se ha diversificado, ¿no?, y se sigue avanzando. Entonces, el Internet creció y se potenció tanto que actualmente hay varios niveles para poder conectarse. Están las empresas que generan la conexión, el backbone del Internet. Están las otras empresas que son subsidiarias a nivel internacional, que llevan la fibra desde el backbone hacia los países, y ya dentro de los países existen las terciarizadoras, digamos, ¿no?, que dependen de una empresa internacional, ¿no es cierto?, que brinda este acceso, ¿no? Es por eso que en algunos países el Internet es tan caro, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, Entel recién tiene su propia fibra, las otras fibras eran de Access y de otros proveedores privados que permitieron acceder, ¿no? Y además de que la fibra llegaba hasta parte de Chile lo revendían hasta parte de Bolivia, y ya en Bolivia salía muy caro el mega de Internet, ¿no? Actualmente Bolivia extendió su propia fibra hasta el Pacífico, entonces ahí estamos, por eso ha bajado un poco el Internet. Entonces, de alguna forma, el proveedor se está comunicando con un nivel más alto para abaratar precios. Pero esta es la forma de comunicación, ¿no es cierto? Alguien da el enlace, la backbone, ¿no?, los enlaces transnacionales y los enlaces nacionales, ¿no? Bueno, es importante hablar de que el Internet funciona gracias a un protocolo. Este es el protocolo TCP/IP, ¿no? Dentro de este protocolo, bueno, es un protocolo mixto, ¿no?, en donde tiene la parte de un protocolo que se encarga que es experto en llevar información de un punto a otro punto. Es un velocista que sabe cuál es el mejor camino, conoce la ciudad y que puede llevar la información de la manera más óptima en los tiempos, ¿no es cierto? Pero que también tiene un problema, ¿no?, que puede perder los paquetes y por lo tanto, si bien es velocista y es experto en buscar caminos, puede perder el producto por la velocidad que va. Entonces, para ello se creó otro protocolo que es el TCP, que es que se encarga de controlar que no hayan esas pérdidas, ¿no? Es decir, es el que se encarga de que si un paquete lo perdió IP, hay que reponer el paquete para que llegue la información completa, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos, la parte del protocolo TCP/IP, quienes son los que se encargan de esta parte para la comunicación, ¿no? Y de alguna manera, fíjense que el protocolo TCP/IP es un protocolo de facto hecho por el DARPA y que se lo usa en todo el mundo, ¿no? Es decir, nadie ha podido crear otra cosa mejor que eso, ¿no? La propuesta, obviamente, ¿no?, está ahí y sigue funcionando. Otra de las cosas que una vez que se crearon los nombres de dominio, al haber una fuerte creación de sitios y nombres de dominio, se vio necesario formalizar esto, ¿ya? Entonces, las URLs que ustedes manejan y que han utilizado tienen un formato, ¿no es cierto?, que viene respaldado por
un paper que le llaman Referral for Comments, ¿ya? Entonces, el formato de una URL, el que nosotros conocemos generalmente es el protocolo, dominio y puerto máximo, ¿no es cierto? Pero, ¿no? Puede usarse el protocolo, fíjense ahí, formato dice esquema, user, password, dominio y puerto, ¿no? Es decir, puede usarlo, esa es la parte más corta del uso de un URL. O también en las consultas, por ejemplo, en los sitios web, puede usar Disculpe, el esquema. ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla o iba a compartir? Me da esa impresión. ¿No se está viendo nada? No. Nada, ingeniero. No, no se ve nada. No se ve nada. ¿No se ve? Pues tienen que... Ya, esperen, a ver, ¿dónde está compartiendo esto? Esperen. Ok, ahora se comparte nada. Los veo a ustedes a toditos ahí en el este. ¿Se ve ahora? Sí, ya se comparte. Sí, ahora sí. ¿Y dónde estaría compartiendo entonces? Ya. Entonces, el formato este que se tiene, por ejemplo, con respecto a las URL, se tiene un formato que tiene un protocolo o esquema, ¿no? El usuario, contraseña, dominio y puerto, ¿no? Algo más avanzado con esto, que es más completo, es el que se usa generalmente en las direcciones web, ¿ya? En donde se define el esquema, el usuario, ¿no? Puede pasarse la contraseña, el dominio, puerto. Ya lo importante es que un camino, ¿no? El patch, y puede estar casado ese camino con archivos que pueden recibir peticiones y dar respuesta, ¿ya? Entonces, las URL pueden estar casadas con, además del dominio, puerto, camino y el archivo con el cual yo voy a interactuar. Todo esto está relacionado o está en un paper que se llama Referral for Comments. El básico, el primero que se lanzó es el 1738. Vamos a ver si lo podemos ver. Entonces, en el Referral for Comments, ¿dónde está? No quiero abrirlo. Bueno, vamos a buscarlo aquí entonces. Entonces, están los RFCs, ya, que les van a permitir... ¿Se está viendo? Sí, se ve bien. Entonces, fíjense que el grupo de desarrolladores que apoyan al Internet, el grupo de grupos de ingenieros, ¿no?, de fuerza especial de la Internet Task Force, ha creado un conjunto de estándares, los Referral for Comments, que permite conocer un poco más. Fíjense, aquí está uno de los creadores de la web, ¿no?, del Internet, Tim Berners-Lee, y donde me explica, ¿no?, toda la funcionalidad, cómo se va a hacer, ¿no? Esta es la forma. Si en algún momento yo quisiera trabajar sobre las URL o usar adecuadamente las URL, debería ir a buscar este Referral for Comments, ¿ya?, que me permite entender un poco más, ¿no?, lo que es el funcionamiento, ¿no? Entonces, muchas empresas a nivel mundial hacen su aporte y van mejorándolo, ¿no es cierto? Fíjense que hay varias versiones. Fíjense, el Referral for Comments 8089 es la última, digamos, ¿no?, actualización que se puede dar, ¿ya? Entonces, pero esta es la base en la cual se definieron las URLs. Entonces podemos buscar, ¿no es cierto?, los documentos oficiales
¿no? Del grupo de aporte para el Internet, un grupo de ingenieros que apoyan al Internet, ¿no? La Internet Task Force. Y bueno, los esquemas, fíjense que los esquemas tenemos desde protocolos HTTP, HTTPS, FTP, hasta el envío de datos, ¿no? Entonces, la URL de alguna manera se volvió importante. Y fíjense la fecha que nació esto. Diciembre de 1994. Si nosotros revisamos un poco la historia, ¿ya? En el 91, ¿no es cierto? Fíjense, ya se tenía la World Wide Web. Y en el 83 teníamos los nombres de dominio. Fíjense que ha tenido que pasar más de 10 años, casi 10 años del 83, desde el primer servidor DNS, hasta que se pudiese estandarizar este recurso, ¿no? Fíjense que en el 1994, 10 años, 11 años después de que se creó el primer DNS, recién se pudo estandarizar. Obviamente, ¿por qué? Porque ya había muchos problemas para poder acceder a ciertos recursos y no estaba estandarizado. Entonces, la Internet Task Force se encargaron de poder trabajar en un Referral for Comments que permite definir cómo será el estándar, ¿no es cierto?, para el uso de los URL. Otra de las características importantes es el MIME. Si bien en el Internet el primer servicio que funcionó, bueno, fue el de mensajería, obviamente, ¿no es cierto?, porque está orientado a que dos regiones sigan comunicadas a pesar de que hayan problemas de comunicación, ¿no? En la mente está de los estadounidenses de que la red debía de funcionar a pesar de que hayan ataques nucleares, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el objetivo era mandar mensajes, ¿no? Entonces, esta red está creada para mandar mensajes y así funcionó y así nació, ¿no? Y es más, el primer servicio que se brindó era el de mensajería, ¿no es cierto? Ahora, como ese fue el primer servicio, digamos, ¿no? Luego nacieron los otros, se vio la necesidad de que, además de mandar texto, querían enviar información adicional, pero el problema era de que se crearon protocolos que son completamente textuales. Entonces, como esto era de texto, era pues muy difícil el poder enviar. Entonces se creó un protocolo, el protocolo MIME, que permite de que usted pueda enviar un archivo diferente a un archivo texto en un correo electrónico. ¿Ya? Entonces, igual la IEEE, la Internet Task Force, trabajó en eso para generar algunos referral for comment que me permite cómo adjuntar, ¿no es cierto?, en el protocolo, por ejemplo, SMTP, que era el que se encargaba de enviar información, se pueda adjuntar diferentes tipos de archivos. Nos vamos a ver el referral for comment, el básico, el 2045. Fíjense que este referral for comments, bueno, salió en el año 96 y lo que me permite aquí es cómo yo puedo enviar, ¿no es cierto?, o adjuntar, ¿no?, diferentes tipos de archivos en un correo electrónico, ¿no? Me indica cómo tiene que ser la versión, cuál es la actual, cuál es la secuencia que tiene que hacer. Fíjense que cuando yo adjunto un archivo, una imagen a un correo electrónico, si ustedes lo ven en el correo electrónico, es una secuencia de caracteres, porque SMTP y POP solamente manejan caracteres. Entonces, ellos han creado un mecanismo para transformar una imagen, ¿no es cierto?, a una secuencia de caracteres para ser enviada y para ser recuperada también, ¿no es cierto?, esa secuencia de caracteres tiene que transformarse al archivo en su versión original. Entonces, todos esos mecanismos que ellos han trabajado están en el Referral for Comments, que ustedes pueden
usarlo, ¿no? Parte de esto, ¿no?, se usa en el primer proyecto, en donde tal vez algunos proyectos van a tener que adjuntar archivos, enviar archivos de audio, video o el archivo del formato que ustedes vean conveniente. Entonces, este Referral for Comments les va a permitir, ¿no?, poder adjuntar a un correo electrónico normal archivos de diferentes tipos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene para que ustedes puedan revisarlo con más calma. Entonces, el RFC 2045, que me habla de los meme types. Bueno, y así hay varios Referral for Comments que son complementarios para enviar, ¿no es cierto?, que se han ido creando porque el primer tipo de mensajería es pues de tipo texto, de código ASCII me envía, ¿no? Entonces, sobre código ASCII, cómo enviar una imagen, un video o un audio. Otro de los sistemas que impulsó el que el Internet hoy sea lo que es el sistema DNS. Habíamos dicho que el sistema DNS, si bien apareció en el año 92, como hemos visto, a ver aquí, permite, ¿no?, transformar direcciones, nombres de dominio, direcciones IP y direcciones IP a nombres de dominio. En realidad se ha creado una estructura donde en la parte superior se encuentran la parte de los subservers, ¿no?, la cadena principal del DNS, y se han creado servidores por área, digamos, ¿no? El .com, .org, .net, ¿no? Y así hay varios nombres, hay varios servidores que se encargan de esto. En una primera instancia se creó a este nivel el Internet, pero siguió creciendo y la encargada de administrar, ¿no es cierto?, los nombres de dominio, decidió descentralizar la designación o el préstamo, la asignación del nombre de dominio a los países. Es por eso que hace más de 6 años, 7 años, los nombres de dominio los administran los países, ¿no? Es decir, para Bolivia son los .bo, para la Argentina los .ar, para España los .es, ¿no? Entonces ellos manejan. Y aparte de esa estructura de país, y ahí pueden haber los .com, .edu, .net, .org, todos los subnombres de dominio, los subtipos. Abajo de eso ya van los nombres característicos de las empresas. En este ejemplo, fíjense, el subserver es un punto. Abajo de eso dice ORG. Abajo de ORG hay varias empresas. Una de ellas dice Wikipedia, ORG. Y abajo de Wikipedia está, ¿no es cierto?, si es en español, Wikipedia en inglés. Entonces, la estructura jerárquica permite de que, de alguna manera, ¿no?, se puedan administrar, ¿no es cierto?, estos nombres, ¿no?, de dominio dentro de una institución. ¿Ya? Entonces podríamos decir de que los nodos terminales en esta representación NDS y ES son computadoras que brindan un servicio, es decir, puede tener un servicio de página web, puede tener un servicio de correo electrónico o algún servicio. Y los nodos que no son hojas generalmente contienen, ¿ya?, un servidor de nombre de dominio. Es decir, brindan un servicio de nombre de dominio que son los que finalmente dan los nodos o las hojas finales de este árbol del sistema de DNS. ¿Y cómo funciona? Vamos a ir viendo en esta parte donde dice tu equipo. Fíjense que dentro de tu equipo, dentro del computador, podemos tener varios programas. ¿Qué hacen los programas? Los programas, como por ejemplo el cliente de correo o el navegador, cualquiera de ellos dos, lo que hacen es tratar de conectarse
a un sitio. Es decir, si usted tiene un correo en mail.uagrm.edu.bo, ¿no es cierto? O quiere entrar a www.uagrm.edu.bo. Entonces, lo que tienen que hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Lo que se tiene que hacer primero es la comunicación en una red de Internet mediante el protocolo TCP/IP. Es decir, que cuando yo pongo el nombre de dominio no me sirve de nada. No, es algo referencial que fue creado para nosotros los humanos, pero que el protocolo TCP/IP en realidad funciona, ¿no es cierto? En realidad funciona de manera real por vía IP, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un cliente de correo, ¿ya?, hace una consulta, en realidad, si yo pongo en el navegador www.uagrm.edu.bo, lo que va a hacer el programa, lo primero que va a hacer es averiguar cuál es la dirección IP de www.uagrm.edu.bo. Una vez se tiene, ¿no es cierto?, esta información, es decir, recién arma la comunicación punto a punto. Es decir, necesita saber cuál es la IP de www.uagrm.edu.bo y además a qué puerto se va a conectar, ¿no? Entonces, hay varias etapas que se tienen que cumplir. Una de las primeras etapas es de que, ¿no es cierto?, el navegador va a hacer una consulta DNS. Primeramente va a consultarle al sistema operativo si tiene ese IP de ese dominio en su caché, ¿no? Entonces, todos los sistemas operativos tienen una caché interna donde se almacenan, ¿no es cierto?, los nombres de dominio. Entonces, eso se pregunta primeramente si tiene, ¿ya? Es decir, a esa caché local va a agarrar y va a preguntar, ¿no?, ¿tiene la IP de www.uagrm.edu.bo? Y si el sistema operativo le devuelve un valor, ¿no?, entonces utiliza esa dirección para conectarse. Pero si no tiene, entonces lo que hace es una solicitud recurrente. El sistema operativo hace la solicitud al proveedor de servicios de Internet, es decir, a nuestro ISP. Por eso es que cuando tenemos Internet, el proveedor ISP nos otorga el DNS para que nuestras aplicaciones consulten al servidor DNS del proveedor ISP. Si este servidor DNS sabe quién es www.uagrm.edu.bo, él va a devolverle la dirección recurrentemente, le va a devolver la dirección al sistema operativo y el sistema operativo le va a devolver al navegador. Pero si mi ISP no conoce ese nombre de dominio, va a hacer una búsqueda recursiva, ¿no es cierto?, a los niveles superiores, ¿no?, que yo tengo. Por ejemplo, si yo estoy dentro de el dominio .edu.bo, entonces va a hacer una petición al país, ¿no es cierto?, a Bo, y le va a preguntar, Bo, ¿usted sabe quién es, ¿no?, .edu, ¿no? ¿Usted sabe quién es uagrm.edu.bo? Y él le va a decir, sí, yo sé, ¿no? El servidor de Bolivia le dice, yo sé, yo tengo varios servidores, uno de ellos es .edu, que él sabe quién es uagrm. Entonces el servidor .bo deriva al servidor .edu para que el servidor .edu responda y diga quién es uagrm. Entonces el servidor .edu va a devolver, ¿no es cierto?, la dirección del DNS de uagrm y, ¿no?, en ese momento que sepa cuál es la dirección de uagrm, ese valor se devuelve al ISP, el ISP le devuelve al sistema operativo y el sistema operativo le pasa al navegador. A partir de ese momento, mi navegador utiliza esa dirección IP para tratar de armar una conexión, un socket entre, ¿no es cierto?, mi cliente y mi servidor, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿ya?
Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer algo por aquí. Voy a minimizar. Un momento, necesito vamos a abrir un CMD primero. Vamos a ver si hay Telnet en esta máquina. ¿Conocen el programa Telnet? No lo tengo. Bueno, Telnet es un programita que me permite la administración remota, ¿no es cierto? Han usado mucho de eso para conectarse. Bueno, Telnet permite que yo administre un equipo remoto, ¿no? Me permite hacer varias cosas. Otro programa que hace eso, un poco más moderno, se llama PuTTY, también, ¿no? PuTTY. Y yo con eso puedo conectarme a cualquier servidor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver a qué servidor nos conectaremos, a ver quién está. Lo que estoy haciendo desde este momento es armar un socket desde mi máquina hasta esa máquina que está allá arriba, ¿ya? Es decir, desde mi máquina que tiene una IP hacia allá estoy armando un socket de comunicación, ¿listo? Y a partir de ese momento yo puedo enlazar. Pero fíjense que cuando hice eso, ¿no? Mi programa resolvió el DNS, armó el socket y envió, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Cuando yo digo, por ejemplo, Telnet, ¿no? De, no sé, algún dominio, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a decir, quiero que se conecte al puerto 25. Lo que estoy diciéndole a este programa es que yo quiero conectarme a la máquina que tenga ese nombre. Ahora, ¿qué nombre tiene? ¿Qué IP tiene? No lo sé, ¿no? Entonces, pero el programa funciona. Fíjense que ella de alguna forma fue y averiguó cuál es la IP de ese dominio y se conectó a ese IP, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los DNS tienen dos cosas. Uno, que permiten resolver direcciones IP a nombre de dominio y nombre de dominio a direcciones IP. Entonces, hay un programa que me permite hacer eso, ¿no? El NS Lookup, yo puedo decirle, por ejemplo, quién es TecnoWeb, vamos a ver, .rg.bo. Entonces, él va a preguntar a los servidores, bueno, en este caso a los servidores nacionales, quién es, digamos, este servidor en el puerto 43 me está dando una respuesta y me está diciendo que TecnoWeb es un nombre canónico de DNS TecnoWeb y su IP es esto. Es decir, el programa que nosotros tratamos de conectarnos, lo que hizo es resolver esto mediante un programa de este tipo. ¿Ya? Y si yo quiero hacerlo inverso, yo puedo preguntar, igual debería de resolverme. Si yo le digo, por ejemplo, a ver, vamos a NS Lookup, ¿quién es uagrm.edu.bo? Entonces le estoy preguntando, ¿quién es uagrm.edu.bo? Y ahí me indica de que igual se le pregunta a este servidor, uagrm.bo es esa IP. Si yo no supiera quién es uagrm.edu.bo, por ejemplo, hay muchas veces de que yo tengo una IP y quiero saber quién es este IP, yo puedo hacer también eso, ¿no? Es decir, puedo consultar quién es 5.189.168.236. En este caso, yo estoy haciendo el proceso inverso, la zona inversa, que le estoy diciendo quién es este señor, quién es este IP,
y el DNS debería de, ¿no es cierto?, responderme. Fíjense que el servidor de la universidad está en un dominio que se llama contavoserver.net, ¿no? Es decir, debe estar afuera, parece esto, ¿no? Pero está allá. Listo. Entonces, así podemos averiguar muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, lo mismo, hace rato preguntamos, tecnoweb.org.bo, ¿no? Voy a averiguar por dónde anda ese server. 37.187.122.232. Y fíjense, este servidor está en Europa, ¿no? Este está en Estados Unidos. Entonces yo puedo saber con una dirección IP, tener de referencia, porque siempre van a estar casados, ¿no? Entonces esto debería preguntar, ¿no?, cuál es el nombre inverso, ¿no?, de esa dirección. Es decir, de la dirección IP estoy yendo al nombre del dominio, ¿no es cierto? Pero aquí ya es lo incoherente, ¿no? Si el nombre de dominio es tal cosa y cuando yo pregunto la IP es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que los hosting en la nube, ¿no?, tienen su propio dominio y cuando le das a zona inversa te devuelve eso. Igual en el caso de UARGRM, ¿no? La respuesta es correcta, pero cuando pregunto la zona inversa, como está en la nube, el servidor me indica su nombre real, digamos, de ese computador. Porque si yo entro con esto, seguramente voy a entrar al mismo servidor, ¿no? Si yo pregunto ahorita quién es este, me va a devolver lo mismo. A ver, vamos a preguntar. NS lookup. ¿Quién es este? Y debería devolverme la misma dirección IP. Fíjense, ese servidor tiene la misma IP que UARGRM. ¿Dónde está UARGRM? 5.189.168.236, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dos servidores, si quieren, ¿no? Él está afuera, pero también tiene un servidor local que es en Bolivia, que es el que me devuelve la otra dirección, esta dirección, cuando pregunto qué es UARGRM. Ya. Entonces, puedo preguntar el nombre y el IP y que me devuelvan el nombre. Okay. Bueno, eso es más o menos lo que funciona la parte de el DNS. Ingeniero, una consulta. Disculpe. Sí. Disculpe, ingeniero, ¿le puedo hacer una consulta sobre el servidor DNS? Claro, claro. Ya, lo que pasa es que cuando el servidor DNS, por ejemplo, cuando uno busca un dominio, por lo general el servidor DNS lo que hace es, primero en su caché ve la dirección IP, ¿no?, a la cual pertenece el dominio, ¿no? Primero lo que hace. Y si en caso no encuentra en su caché, ¿a quién hace la petición? O sea, ¿cómo es que hace esa petición al superior, a lo que acaba de decir hace un momento, ¿no? Cuando no encuentra en su propio servidor, ¿a quién, cómo es que hace la pregunta, digamos, podríamos decirle, a qué IP pertenece a su superior, digamos, al proveedor que te da? ¿Cómo es que hace la pregunta? Estamos sobre esta gráfica. ¿Lo ves, esta gráfica? Sí. Ok, aquí va tu pregunta. El navegador le pregunta al sistema operativo, ¿conoce a www.uargrm.edu.bo? El sistema operativo tiene un archivo dinámico donde guarda dirección, nombre de dominio y dirección IP. Entonces él va y verifica, lo tengo aquí, a UARGRM. Si no lo tiene, tú configuras tu equipo de la siguiente forma. Si va a tener una dirección IP, los computadores necesitan eso. Eso aprendieron en redes, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no ves? Entonces, ahí ya tiene la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y el DNS.
Entonces, al DNS ese que usted escribió o que el DHCP le otorgó dinámicamente, el equipo se va a comunicar, ¿no?, con el DNS, este cuadradito de al lado donde dice proveedor de internet, es el DNS, ¿no? Por eso va a consultar a ese numerito que tú le hayas escrito. ¿Listo? Si vos aquí pones en tu computadora que consulta al DNS 888, que es Google, entonces tu equipo va a consultarlo, va a saltar tu proveedor y se va a ir a preguntarle a Google, ¿no es cierto?, la petición que está haciendo tu navegador. ¿Listo? Entonces, ahí tú lo pones en la configuración de la tarjeta de red. Ahí está la respuesta que estás buscando. Ya, gracias, ingeniero. Bueno, ¿quiénes administran esto? ¿Quiénes administraban? ¿No es cierto? Entonces, a un principio era IANA quien manejaba todo esto, ¿no es cierto? Actualmente está la ICANN que está manejando toda la parte de lo que es la asignación de nombres de dominio y IP. Entonces, ellos están trabajando en la parte de administrar todo lo que es el Internet del mundo. Y básicamente el Internet que vemos, digamos, el Internet comercial, como le dicen, ¿no? Entonces ellos se encargan de esa parte del Internet visual que conocemos hasta el momento, ¿ya? Ellos en algún momento se pusieron a trabajar y proyectar qué cosas, ¿no? En algún momento definieron de que como el Internet estaba creciendo de manera abismal, digamos, ¿no es cierto?, exponencial, se tenía que descentralizar. Ahí también se definió de que hay que cambiar la versión IPv4 y IPv6 porque ellos proyectaron que hasta el año 2010 creo que dijeron que no iba a haber más direcciones IP, ¿no? Actualmente están trabajando en dicto, ¿no?, IPv6 y IPv4. Entonces ellos definieron un conjunto de cosas que se tenían que hacer para que el Internet siga funcionando, ¿ya? Entonces hay organismos mundiales que administran esta parte, ¿ya? Y son en las partes, por ejemplo, nacionales quienes manejan esta parte. A ver dónde tengo un navegador por aquí. En Bolivia, el asignado para eso se llama nic.bo. nic.bo es la institución dependiente del Estado, ¿no?, que se encarga de administrar el dominio en Bolivia. Es decir, si tú quieres adquirir algún dominio, a ver, vamos a ver, UAGRM, quiero adquirir el dominio de UAGRM, ellos tienen esa información, ¿no? Entonces, si tú quieres adquirir UAGRM, ahí te sale, ¿no? En este no está disponible, UAGRM, alguien lo compró, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, los resultados de esa forma. Ya, entonces, podéis comprarlo, ¿no? Pero vamos a volver a consultar uagrm.edu.bo. Ese quiero comprarlo. A ver, no me deja buscar, no coincide. Vamos a poner que me busque eso. No disponible. Fíjense que este dominio no está disponible y si yo entro a ver, voy a tener información, ¿no? A quién es el contacto dentro de UAGRM es el ingeniero Marcos Lama, ¿no? Y él es el encargado de la DETIC y los otros datos son información confidencial, ¿no? Aquí decía el DAF, quién era el DAF, pero por seguridad ha de haber pasado algo. Tal vez el DAF es el que maneja el dinero, como aquí estaban los datos, tal vez alguien ha hecho algo raro y ya no se muestra esta información. Y el contacto administrativo era el gerente general de la empresa, ¿no? En nuestro caso es el rector, ¿no? Entonces también está restringida la información. Está solamente del contacto técnico de la DETIC, quien es el que los demás son datos. Después, los servidores DNS, ¿no? Los alternativos, el oficial y desde cuándo está y hasta cuándo va, ¿no?, cuándo se corta el servicio de DNS, ¿no? Es decir, el nombre de dominio va a estar disponible a partir del 16 de diciembre a las horas 00. Usted puede adquirirlo, este dominio, según lo que se ve ahí.
Ok. Bueno, entonces tenemos la NIC.bo, que es la que se encarga de gestionar a nivel Bolivia toda esa tarea, ¿no? Y a nivel mundial son otros organismos, ¿no? Como es la ICANN. Lo que ellos se pusieron como reto durante este periodo que empezó en el 98-99, ¿no? Hace casi 20 años, era vieron la proyección que tenía el Internet y fueron resolviendo, ¿no? Ellos en esa época pusieron estos retos, que muchos de ellos ya se han logrado y otros, ¿no? Se están trabajando, ¿no? Fíjense que lo que se tenía que poner es nombre de dominio internacionalizado, es decir, para identificar de qué país eran. Ahí están los .ar, .bo, .es, ¿no? Y los de nivel superior, que son los genéricos, que son los .com, .net, .org, .mil y demás cosas, ¿no? Están implementados. Aumentar la seguridad, identificador de los de Internet, ¿no? Es decir, evitar la duplicidad, ¿no? Trabajar en la parte de seguridad, ¿no? Han trabajado en protocolos de seguros, ya están los protocolos de NSEC que están funcionando y hay que implementarlos. Ya proyectaban que se iba a agotar el IPv4, que es lo que ha pasado, ¿no? Y trabajaron en la versión, esto estamos hablando del año 98-99, trabajar en liderar hacia la IPv6, ¿no? Que también se está logrando, ¿no es cierto? Las redes ya están híbridas, gran porcentaje de los servidores de la nube están en IPv6. Mantener y mejorar la confianza del mercado, ¿no? Esto lo da pues las instituciones como NIC.bo, la seriedad, digamos, ¿no? Sobre la adquisición de dominio y que no puedan ser clonados, ¿no? Un fortalecimiento, ¿no es cierto?, de las necesidades que tengan, ¿no? Ha trabajado mucho en lo que es la seguridad. La ICANN ha habido muchos problemas desde el 1999 hasta ahora. Han habido cantidad de problemas de seguridad. La ICANN tiene que trabajar con por ejemplo, con la policía internacional, ¿no? Para poder encontrar los ataques que vayan a hacer a empresas e instituciones, ¿no? O sea, en la parte de seguridad ha habido mucho avance, ¿no? Bueno, eso se está trabajando con los gobiernos. Obviamente el Internet actualmente es estable, ¿no es cierto?, financieramente, ¿no? Porque todos accedemos pagando, ¿no? No hay Internet gratuita, digamos, no hay ninguna parte del mundo. Digamos, si alguien te da gratis, es por algo, digamos, no te lo va a dar gratis así por así, digamos, ¿no? Nada es gratis en este mundo, ¿listo? Entonces, todo tiene un costo y, bueno, el Internet también para el funcionamiento, la actualización de equipos, la mejora en la calidad y la velocidad es pues invirtiendo, ¿no? Otro protocolo que nació obviamente con el Internet es el SMTP. Este protocolo lo que hacía era permitirnos enviar un mensaje de un lado, de un punto a otro punto, ¿ya? De manera muy sencilla. Fíjense que es el primer servicio que tiene el Internet, es decir, nació con esto, ¿no? Entonces yo puedo usar el SMTP para enviar un correo usando estos comandos: hello, my from, http2, data, quit, help. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es armar un socket de mi máquina al servidor y empezar a charlar con el servidor, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Es decir, si yo puedo hacer eso, puedo charlar con el servidor. ¿Y cómo charlaría? ¿No? Entonces, cuando yo charlo con el servidor me va a devolver cierta información de retorno que indica si está bien o mal. Por ejemplo, las respuestas son códigos numéricos que me indican qué pasó. Los valores, por ejemplo, 200 quiere decir la operación solicitada mediante el comando anterior se concluyó con éxito. Cualquier número con 200. La operación con 300, la orden ha sido aceptada, pero el servidor está pendiente de que el cliente le envíe nuevos datos para terminar la operación. 400, para una respuesta de error, pero se espera que se repita la instrucción, es decir, envió un dato incorrecto. Y cuando responden 500, el servidor indica un error permanente, por lo que no debe repetirse la orden, ¿no? Entonces,
Lo mismo funciona para HTTP, SMTP, POP y demás cosas, ¿no? Esto es un estándar de la forma de responder de los servidores, ¿ya? 200, 300, 400. 200 y 300 todo bien. 400 algo pasa mal. 500 está muy mal, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo yo me puedo comunicar. Fíjense que lo primero que tengo que hacer es armar un socket de un punto a otro punto. En este caso, en el ejemplo, yo estoy armando una conexión desde mi computador al servidor mail.fissst UARM en el puerto 25. Me conecto, ¿no? Saludo al servidor hello proxy FISST. Él me identifica mi IP, me dice hello 172.20.172.64. Please to meet you, y me da las opciones. Entonces yo le digo como cliente mail from, le doy mi correo. Entonces él va a verificar si ese dominio existe, si está todo bien, sender OK, me dice. Y luego le vuelvo a enviar correo para, ¿no? Le voy a enviar, yo quiero enviar para el grupo 101SA del dominio FISST UARM. Él verifica que exista el usuario y que el dominio sea válido y me dice OK. Luego me dice data. Y para enviar un correo yo tengo que poner el subject, coloco el texto del correo y termino el correo con un punto, ¿no? Envío con un punto y me dice que el correo ha sido enviado, ¿no? Y con quit me desconecto y ahí termina. Con eso estoy enviando un correo electrónico. ¿Ya? Con eso estoy enviando un correo electrónico. Entonces, así de sencillo. Fíjense la respuesta que me da. La primera vez que me conecté, cuando yo le digo Telnet Mail FISST, me devuelve 220, quiere decir que está todo bien. Luego me devuelve 250, 250. Aquí me devuelve un 300 cuando digo data. Cuando digo data me devuelve 354. ¿No? Y de ahí, ¿no? Todo lo normal 250, 200 para arriba. Entonces, yo puedo hacer esa prueba. A ver, vamos a ver. Okay. Podemos, si tienen Telnet en su... Si tienen Telnet desde su computador, se puede trabajar en esto. A ver. Voy a tratar de enviar un correo mediante eso. Entonces yo puedo agarrar, puedo decirle Telnet al servidor mail. Tenemos un servidor de prueba. Este servidor vamos a usarlo durante este semestre hasta que la universidad vuelva a la regularidad, que ahí tenemos un servidor aparte. Entonces ahí le digo, quiero conectarme a este computador en el puerto 25. Entonces él me responde 220. Es decir, me dice, perfecto, ¿no? Me respondió todo bien. Entonces yo le voy a poner, voy a saludarlo. Hello, mail.tecnoweb.org.bo. mail.uagrm.org. mail.tecnoweb.org.bo. Ya le estoy saludando. Él me responde de lo mismo. 250 quiere decir que todo está bien. Hello. Y fíjense cómo identifica la IP de donde me estoy conectando. Please to meet you, me dice. ¿No? Ahora voy a enviar un mensaje
mail from, no tengo que escribir eso, mail from, le voy a mandar un mensaje, voy a poner mi correo, sabe que mi correo es válido, verifica todo eso, y le voy a decir para quién es RCPT. Le voy a decir que va a ser para el grupo 01sa@tecnoweb.org.bo. Estoy diciendo que quiero enviar un correo a ese grupo de ahí. Y me dice Open Relay. Está abierto, pero no me va a dejar. Open Relay. Aquí debo tener un features en la configuración que por ahí está observada la dirección IP ya. Pero voy a continuar, no me dijo OK, pero tampoco me dijo no. Fíjense la respuesta. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Cualquier número con 500, habíamos dicho, miren, cualquier número con 500 no se tiene que repetir la orden. Es decir, aquí tiene que terminar el protocolo. El servidor me está observando y me ha mandado un 553. Ya, es decir, no puedo enviar. Ok. Me desconecto si no puedo enviarme. Algo está pasando, no puedo. Fíjense, aquí tengo una orden clarita. ¿Listo? Entonces, pero con eso debería poder terminar el proceso de envío del correo. Ya. Entonces, aquí el servidor con el que provee tiene sus controles de spam y parece que mi IP está con spam y así que está en la lista negra y no me deja enviar. Ya. O no estoy en la lista de permisos. ¿Listo? Entonces, SMTP puedo enviar un correo de esa forma. ¿Listo? El protocolo POP me permite recuperar la información. Es decir, aquella información que envié puedo recuperarla también. Es decir, podría agarrar e identificarme y recuperar esa información. ¿Con qué método, no? Con user, pass, ¿no? Entonces tengo todos estos comandos que me permiten recuperar información, ¿no? Entonces podemos probar igual de la misma forma, podemos probarlo. Vamos a ver si ahora me permite recuperar. Voy a seguir el mismo de esto. Me voy a conectar ahora al puerto 110 porque ahí funciona el POP 3. Entonces doy co-reading. ¿No? Voy a identificarme user, grupo 01SA. Me dice el usuario existe. Voy a colocar la contraseña grupo 01, grupo 01. Estoy poniendo la contraseña. Grupo 01, grupo 01. Si está todo bien, me va a dejar pasar. Si me equivoqué en la contraseña, también. En este caso, sí me dejó pasar. Entonces, puedo ver los correos que hay. List. Tengo un solo mensaje. Para recuperar, utilizo el comando retrieve. El mensaje 1. Fíjense que tengo un solo mensajito. Y el mensaje 1 tiene ese correo, ¿no es cierto?, que he recibido. ¿Ya? Entonces, puedo borrarlo, delete, o puedo salirme. En este caso, me voy a desconectar. ¿Ya?
con eso he revisado un correo electrónico, ¿no? Es decir, no son comandos difíciles, entonces tengo todo esto para poder realizar eso. Entonces, con eso recuperé, mediante POP, me permite recuperar los correos, ¿ya? De esa forma. Bueno, los protocolos, otro protocolo que tiene el Internet es el HTTP, es un protocolo que me permite y fue creado para ver información. Entonces, el creador de este protocolo, ¿no es cierto?, es un científico, un físico, que lo que hacía cada semestre era entregar un conjunto de material a sus estudiantes para que ellos puedan estudiar, pero se cansó porque todos los semestres tenía que tener la lista de correos, enviar el correo y dijo, debe haber alguna forma en que yo coloque el material y ese material sea accedido sin que yo se lo tenga que enviar cada rato. Y buscó y no encontró. Entonces, él fue el que creó, ¿no es cierto?, el primer protocolo HTTP que, bueno, lo han ido mejorando hasta el momento. ¿Ya? Entonces, HTTP me permite enviar páginas, recibir páginas, leer encabezado, borrar archivos, es decir, me permite un conjunto de actividades, ¿no? Que generalmente lo que conocemos es el GET, ¿no? Es decir, el GET es lo que estamos acostumbrados a usar, digamos, ¿no? Cuando subimos un archivo, por ejemplo, se utiliza mediante el método PUT, ¿ya? Se pueden borrar archivos en la nube, sí, mediante delete, ¿no? Pero no estamos acostumbrados. Solo cuando desarrollamos nos es útil estos encabezados, ¿no? Bueno, aquí también hay un ejemplo. Si yo quiero descargar, digamos, ¿no? Vamos a ver algún sitio. Vamos a ver. Estoy entrando a este servidor, tecnoweb.org.bo. Ya, a ver, voy a ver si me permite ingresar o el otro. Sí, está bien. Vamos a ver, lo único que tengo que usar es el mismo, tengo que armar un socket primero. El programa Telnet me permite armar el socket. Entonces, una vez que arme el socket, me quiero conectar al puerto 80. ¿Ok? Y ahí empiezo a escribir el comando, obtener index HTML con el protocolo http://11 y una línea en blanco y obtener. Bueno, no lo he escrito todo, ¿no? Solamente he escrito una línea. Aquí me dice batch request, no lo aceptó mi petición. El cuerpo no es correcto y cerró la. Voy a volver a intentar. Esto ya lo tengo escrito, que se copie. Host. Un punto y un punto. Ahora sí. Fíjense que le hice una petición. Enviando, le estoy solicitando, estoy usando get, el archivo que esté en la raíz index.html, el protocolo HTTP, estoy usando la versión 1.1. Le estoy diciendo que de ese host estoy sacando el agente que usa para descargar Mozilla, ¿no? Entonces, en lo que hago la pregunta, me responde que ese archivo ha sido movido permanentemente. Respuesta que me da 301 meses. Ha sido movido permanentemente, ¿no? Es decir, que no esto existe, pero ahora está aquí. Lo movieron a HTTPS, ¿ya? Y me sacó un mensaje, ¿no? Que se corrió para allá, ¿no? Es decir,
no puedo acceder. Me está respondiendo. Está el archivo, pero tengo que usar HTTPS. Bueno, y ahí ya no. Telnet no me permite usar este protocolo seguro. Pero sí lo descargaría, ¿no? Entonces, fíjense que el formato es, yo le digo get, el archivo, el protocolo, el agente que estoy usando, una línea en blanco. Si todo está bien, me va a decir HTTP 11 y me va a responder 200, quiere decir que todo está bien. Y me va a devolver el contenido del HTML. En este caso me está devolviendo el contenido, pero me está indicando de que el archivo fue movido, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo usar el protocolo HTTP. Si quiero construir una aplicación que descargue páginas HTTP, sería de esa forma, ¿no? Entonces creo el socket y empiezo a charlar con el servidor HTTP y le voy pidiendo lo que requiera. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Estamos viendo todos los conceptos básicos de lo que es el Internet, ¿no es cierto? El Internet es un conjunto de protocolos, ¿no es cierto? Desde, ¿no es cierto? TCP/IP que funciona, pero arriba de TCP/IP se un conjunto de protocolos que le dan la funcionalidad necesaria, ¿no? Es decir, es importante, ¿no? Ustedes ya han visto eso de que se tiene un conjunto de protocolos que le dan la funcionalidad con la cual se lo conoce al actual Internet. ¿Preguntas? Sí, una pregunta, ingeniero, sobre el DNS. Ya. Ahorita estaba probando también con Telnet conectarme al puerto 25, pero cuando lo hice con Tecnoweb no me conectó. Y ahorita ya al final le puse la IP y conectó bien. ¿Por qué no lo pude haber encontrado la IP con el DNS? Puede ser de que no es... depende de la configuración que tiene tu equipo. Puede ser que tu equipo esté configurado de alguna forma. Fíjate, voy a hacer una consulta. NSLookup. Voy a preguntar quién es tecnoweb.org.bo y yo puedo indicarle a qué servidor consultar. Yo puedo decirle, consúlteme al servidor DNS de Google. Entonces, Google, si tiene, ¿no es cierto?, el alcance de poder verlo a este servidor, te va a responder. Pero si no tiene el alcance para verlo, no lo va a hacer. Entonces, puede ser que la configuración de tu red o de tu computador no tenga el alcance para poder ver este dominio, no tenga alguna restricción o algo por el estilo, ¿ya? Por ejemplo, porque también puedes preguntarle al 127, fíjate, esto es al mismo computador. Primero preguntas al mismo computador, que es lo que dijimos, ¿no? Entonces, él está preguntando al computador y el computador verifica y él sí lo tiene, ¿no? Entonces, puede ser que sea la configuración del equipo del DNS para que no te pueda responder. O puede ser que lo hayas escrito mal también el dominio. Pudiese ser otro caso, ¿ya? Si yo escribo mal el dominio, a ver, sin poner ningún servidor, probemos uno que tenga error, Tecnoweb, ya. Si me sale eso, fíjate que he escrito algo mal. Tecnosweb no existe, ¿ya? Entonces, puede ser que hayas escrito mal el dominio o cosas por el estilo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay ninguna consulta, le agradezco el tiempo. Lo que les voy a ir pidiendo, por favor, es que vayan leyendo el material que ustedes tienen. Ya estamos nosotros, si bien en el primer tema, pero tenemos un cronograma, ¿listo? Este cronograma es importante que ustedes lo vean. En el cronograma,
este primer tema lo vamos a ver en 2 semanas, ¿no? Es decir, que hasta el 6 de diciembre nosotros deberíamos estar terminando todo esto de los que son los conceptos. Ya hemos visto, nos hemos terminado. Tienen una tarea, ¿no? Que tienen que enviarlo hasta el 6 de diciembre, ¿no? Entonces, sobre lo que es cibersociedad, ¿listo? La siguiente semana ya se empieza con el tema 2 y así vamos avanzando, ¿listo? Entonces, una pregunta, ingeniero. Sí. En la tarea de cibersociedad no aparece el botón de enviar o entregar. Tiene fecha de inicio y fecha de fin. Entonces, sí. A partir del 1 de diciembre, usted va a tener habilitado. Ah, ya, bueno. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿alguna consulta más? Sobre la clase, ¿está grabada o...? Sí, a ver, voy a ver si se está grabando esto. Esperemos un ratito. Sí, se está grabando. Se está grabando, lo voy a subir yo para que esté de manera oculta, para que solamente accedan ustedes, ¿listo? Va a estar YouTube. Aquí al virtual, ¿no? Sí, aquí abajo de videoconferencia, agregando tema 1, sesión 1, tema 2, sesión 1 y así, ¿listo? Ya, muchas gracias. Ya, bueno, gracias jóvenes, nos vemos el lunes, ¿listo? La siguiente clase. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.